Hay una enfermedad moderna que no se ve en los hospitales, se ve en la calle, en el metro, en las cafeterías, una que nos afecta a casi todos y casi siempre en silencio. Y empieza con una sensación extraña, una contradicción que nos persigue cada día. Empieza con esta imagen. Y claro, justo después vemos esta otra. La tensión es casi física, ¿verdad? Por un lado, un sueño fundamental, uno de los pilares de la vida adulta, se ha convertido en una fantasía muy lejana. Y por otro, un lujo que hace solo una década era impensable, hoy es lo normal. Pues bienvenidos a la pobreza de lujo, el fenómeno que de hecho da nombre a este espacio y que es sin duda la gran paradoja de nuestra generación. Somos, y esto lo dicen los datos, estadísticamente más pobres que nuestros padres. Tenemos menos patrimonio, menos estabilidad y sin embargo vivimos rodeados de más lujos que nunca. Es que es una especie de esquizofrenia financiera. Pobres con móviles de última generación, sí, pero haciendo malabares para poder llegar a fin de mes. Nos quejamos, y con toda la razón del mundo, de que el precio de un pimiento ha subido 20 céntimos, mientras financiamos casi sin pestañear un aparato que cuesta más que un sueldo mensual. O esto, que también es muy nuestro. Pobres con acceso a un catálogo infinito de entretenimiento, pero a una sola emergencia, a un solo imprevisto de la catástrofe financiera. Priorizamos la gratificación instantánea, ese alivio momentáneo por encima de construir una seguridad que sea real, que sea duradera. Y ojo, que no es una elección consciente, ¿eh? Es más bien una respuesta casi instintiva a un entorno que nos está empujando constantemente a ello. Y aquí está. Esta es la pregunta que lo cambia absolutamente todo. El punto clave. ¿En qué momento exacto se invirtieron las reglas del juego de esta manera tan radical? Porque, a ver, entender esta pregunta no es solo un ejercicio intelectual. Es, de verdad, el primer paso para dejar de ser una pieza más en un juego que parece trucado y empezar por fin a jugar con nuestras propias reglas. Vale, vamos a meternos de lleno en el meollo. Lo que estamos viviendo es una inversión económica histórica, una que ha redefinido por completo lo que significa ser normal. Y para entenderlo, solo tenemos que mirar una generación atrás, a la de nuestros padres. Para ellos, la columna de la izquierda, o sea, lo esencial, era relativamente asequible. Un sueldo medio permitía comprar una casa, formar una familia, tener una estabilidad que hoy nos parece casi un privilegio. La columna de la derecha, lo accesorio, pues era eso, el verdadero lujo, algo caro y desde luego muy poco frecuente. Y miremos los datos, porque esto no es una percepción, es pura matemática. Un piso en Madrid, que si ajustamos la inflación debería costar hoy unos 190.000 euros, pues hoy cuesta más del doble. El esfuerzo de nuestros padres tenía una recompensa que se podía tocar, patrimonio, seguridad, un futuro. El nuestro, muy a menudo, solo paga el alquiler del mes que viene. Hoy, la vivienda se ha convertido en el monstruo final del videojuego, en un muro que parece infranqueable. Y claro, cuando el pilar fundamental de la vida adulta, esa ancla que te permite construir todo lo demás, se convierte en un sueño imposible, pues la mente busca alivio en otra parte. El sistema se rompe por dentro. Y es justo aquí, en este abismo, en este hueco entre la frustración de no poder construir un futuro sólido y la necesidad tan humana de sentir que avanzamos, que controlamos algo. Ahí es donde nace la pobreza de lujo. Estos lujos que sí son accesibles se convierten en una especie de parches emocionales. Y esto es crucial que se entienda. No estamos hablando de superficialidad o de falta de cabeza. Estamos hablando de supervivencia emocional. Ese café caro, esas zapatillas nuevas, esa otra suscripción, no son solo objetos. Son microdosis de progreso. Son un intento desesperado por recuperar la sensación de control en un mundo donde lo fundamental cada vez se nos escapa más de las manos. Y todo esto, por si fuera poco, ocurre dentro de una olla a presión moderna. Llevamos en el bolsillo un escaparate global que nos recuerda 24 horas al día todo lo que no tenemos y lo que otros aparentan tener. Es una comparación infinita y agotadora. Y el sistema, que está diseñado por genios, siempre nos ofrece la misma salida de emergencia. Compra. Compra para calmar la ansiedad. Compra para sentir que perteneces. Compra para olvidar que el jefe final del videojuego sigue ahí, intacto, esperándote. Esta sensación, esta mezcla de frustración y de alivio momentáneo es muy común. Es la condición de nuestra era. Y si te reconoces en esto, si sientes que esta trampa de la pobreza de lujo te suena, me gustaría que lo compartieras en los comentarios, porque es ahí donde vemos la dimensión real del problema, cuánta gente está en la misma situación. Y que esta conversación se haga más visible ayuda a que el algoritmo la muestre a más gente que necesita escuchar esto. Muy bien, hemos diagnosticado los síntomas. La fiebre de los lujos accesibles, el dolor crónico de los sueños inalcanzables. Pero ahora toca hacer la pregunta inevitable. Si somos conscientes de que es una trampa, ¿por qué seguimos cayendo en ella una y otra vez?
La respuesta fácil, la que nos han repetido hasta la saciedad, es culparnos. Nos dicen que es falta de disciplina, falta de fuerza de voluntad, que no tenemos educación financiera. Pero sinceramente, esa es una mentira muy cómoda que desvía la atención del verdadero problema. Porque la verdad es mucho más profunda y mucho más inquietante. No es un fallo moral nuestro, es un fallo de diseño. El error no está en nuestro carácter, sino en la propia arquitectura de nuestra mente. Veréis, hay una especie de interruptor psicológico, una vulnerabilidad ancestral en nuestro cerebro, diseñada hace miles de años para buscar recompensas inmediatas e ignorar el coste a largo plazo. Y el sistema moderno, el capitalismo de consumo, ha aprendido a hackear ese interruptor con una precisión casi militar. O sea, que no es culpa nuestra caer en la trampa, está diseñada para que caigamos. Pero, y aquí está la clave, ¿podría ser nuestra responsabilidad aprender cómo funciona ese mecanismo? ¿Entender el hackeo para por fin empezar a desactivarlo? Porque la cuestión ya no es si nos manipulan, sino qué vamos a hacer al respecto. A ver, esta frase es que lo clava todo. La verdadera batalla financiera, la más grande, no la libramos en el banco, se libra aquí dentro, en la cabeza. Y esta es la cruda realidad. No es la hipoteca, ni la comida. Donde de verdad se nos va el dinero, el auténtico sumidero, es en ese esfuerzo constante por proyectar una versión de nosotros mismos que, seamos sinceros, muchas veces no nos podemos permitir. Y aquí lo tenemos, el gran culpable, el motor invisible que, casi sin darnos cuenta, nos empuja a tomar decisiones con nuestro dinero que son, completamente irracionales. Es que esta tabla resume a la perfección la doble vida que se suele llevar. Por un lado, a la izquierda, la realidad pura y dura. El sueldo que entra, las deudas que se acumulan, el futuro incierto. Y a la derecha, el escaparate. Lo que enseñamos, el móvil de última generación, el coche financiado hasta las cejas, las fotos de viajes. Usamos pasivos para construir una fachada de éxito, un espejismo que nuestro ego necesita para sentirse validado. Y esta es la paradoja más cruel de todas. Entramos en una rueda de hámster agotadora para mantener una apariencia que, en el fondo, a la mayoría de la gente le da exactamente igual. Es un gasto de energía y de dinero brutal para un retorno emocional que es prácticamente cero. Bueno, pero vamos a ir un poco más allá, porque esto no es solo vanidad, es mucho, mucho más profundo. A menudo, el lujo funciona como una especie de tirita para una herida que es enorme. Claro, cuando los grandes objetivos de la vida, como tener una casa o alcanzar una estabilidad de verdad, se convierten en ciencia ficción, la mente busca consuelo donde puede. Busca pequeñas victorias, ¿no? Dosis rápidas de dopamina que vienen en forma de objetos, de cosas que nos hacen sentir, aunque sea por un solo instante, que tenemos el control de algo. Y este gráfico es tremendo. El sistema se ha dado la vuelta por completo. Lo que es esencial ahora es un lujo extremo y los lujos accesorios son increíblemente accesibles. Es que es más fácil financiar unas zapatillas de marca que construir un futuro. Y ante esa realidad, en un día malo, ¿qué elección parece la más sencilla? Pues eso, es una pregunta que duele, pero es necesaria. Ese impulso de compra no suele venir de la alegría de celebrar algo, suele venir de la desesperación. Es un intento de apagar una ansiedad que nos come por dentro. Un grito de ayuda en silencio. Porque este comportamiento no aparece de la nada. Hay unos mecanismos psicológicos muy concretos que lo explican. Y si de verdad se quiere entender el porqué de esta trampa, hemos dedicado un análisis completo a esto en el programa del canal Pobreza de Lujo. Se puede encontrar justo en la tarjeta que aparece aquí arriba. Vale, y ahora pasemos a ver qué alimenta toda esta maquinaria. Porque en esta lucha no estamos solos, ni mucho menos. Hay un motor externo, potentísimo, que cada día le echa gasolina al fuego de nuestra inseguridad. Es un bombardeo constante de imágenes que nos dicen cómo debería ser la vida. Una proyección de vidas que parecen no tener ni un solo fallo. Estándares de belleza y de vida inalcanzables, presentados como la norma. Y la presión final, la sensación de que todo el mundo está triunfando menos nosotros. Y ahí está la clave del mecanismo. Después de tragarse miles de trailers de las vidas de otros, la mente hace lo único que sabe hacer, medirse contra esa vara imposible. Y claro, el resultado es una sensación constante de que algo nos falta. Pero aquí viene el cambio de perspectiva. ¿Y si todo esto no fuera un fallo de carácter? ¿Y si no se trata de ser superficial, sino de una respuesta lógica a un entorno que está completamente roto? Es que el ciclo es simple y devastador. El sistema pone metas casi imposibles, lo que genera una frustración tremenda. Esa frustración necesita una válvula de escape y la encontramos en la compra. Pero ese alivio dura un suspiro y nos hunde más en la deuda, lo que crea aún más frustración. Es un círculo perfecto. Y este es el quid de la cuestión. No es un fallo moral.
no es ser débil o no tener disciplina, es una respuesta programada, casi inevitable, a las presiones y a las pocas salidas que el sistema nos ofrece. Un comportamiento aprendido y reforzado constantemente. Y ojo, que esto no es casualidad. Este ciclo no es un accidente, está diseñado. Hay industrias enteras que gastan miles de millones en entender nuestras inseguridades para convertirlas en ventas. La cantidad de dinero que invierten en estudiar nuestro comportamiento es alucinante. De hecho, hay un dato concreto sobre esto, una cifra que de verdad vuela la cabeza. La he dejado en el comentario fijado. Así que, ahora que se ven un poco los hilos que mueven todo esto, el ego, el parche emocional, la comparación constante, el diseño del sistema, la pregunta ya no es ¿por qué caemos en la trampa? La verdadera pregunta es ¿cómo se supone que alguien puede escapar de ella? A ver, que esto quede claro desde el principio. No es un fallo moral. Si sientes que el dinero se te va en cosas, en lujos, mientras que los grandes proyectos como tener una casa parecen pura ciencia ficción, no es que te falte disciplina, no es un fallo tuyo. Es que es una respuesta, casi un acto de supervivencia emocional. Es ese intento, a veces desesperado, de sentir que tienes algo de control, un poquito de progreso, en un mundo que parece que te lo quita cada vez más. Claro, cuando la estabilidad a largo plazo te la niegan, la gratificación de ahora mismo se convierte en el único refugio que queda. Y aquí está la clave. La pobreza de lujo es simplemente la consecuencia lógica de un sistema que le ha dado la vuelta a todo. Antes lo básico era asequible y los lujos, bueno, pues eran lujos. Hoy es al revés. Es muchísimo más fácil financiar un móvil de última generación que conseguir la entrada para un piso. Y ojo, esto no es un error del sistema, es su diseño. Un diseño que beneficia a quienes nos venden la deuda como si fuera progreso. En este tinglado, nuestra frustración se convierte en su producto estrella. Se monetiza. Bien, dicho esto, vamos a desmontar una de las grandes mentiras. Toda esa energía, todo ese dinero que se gasta para proyectar una imagen, ¿de verdad sirve para algo? O sea, seamos honestos, ¿realmente se impresiona a alguien con esos lujos? Fijaos bien en esto, porque es una trampa psicológica brutal. Uno se compra el coche caro y cree que la gente al verlo piensa, ¡wow, qué persona tan exitosa! Pero la realidad es muy distinta. Lo que de verdad piensan es, wow, si yo tuviera ese coche, la gente pensaría que yo soy genial. ¿Se ve la diferencia? No se admira a la persona, para nada. Se admira el objeto y se usa como un espejo para los propios deseos. Y esto nos lleva a la verdad más incómoda de todas. La frase de Morgan Housel lo clava. A nadie le impresionan tanto tus posesiones como a ti. El juego del estatus en realidad se juega casi por completo dentro de nuestra propia cabeza. Y si es un juego que no se puede ganar, una carrera que no tiene meta, ¿qué sentido tiene seguir corriendo? Pues la respuesta es cambiar de juego. Dejar de jugar al suyo. El verdadero objetivo no es acumular estatus para que otros nos miren, es acumular recursos para comprar lo único que de verdad importa: libertad. Libertad de tiempo, libertad para poder decidir, la libertad de poder mandar a la porra un trabajo que te está matando. En una palabra, tranquilidad. Y eso no tiene precio. Y para empezar a jugar a este nuevo juego, hay un filtro mental, un pequeño truco de 3 preguntas para cada vez que se vaya a comprar algo. La primera, ¿es útil? La segunda, ¿de verdad es necesario ahora mismo? Y la tercera, la más importante de todas, ¿hacer esta compra me acerca, aunque sea 1 milímetro, a la vida que de verdad quiero vivir? Este filtro convierte un impulso en una decisión consciente. Claro, aplicar este filtro al principio cuesta un poco, es normal. Por eso mismo, para hacerlo más fácil, hemos dejado en la descripción una guía muy sencilla. Es una herramienta para que te acompañe en tus próximas 5 compras, para que puedas ver y sobre todo sentir el cambio tan radical que supone. Al final, la sociedad se divide en 2 grupos. Tienes al 99% que sigue corriendo en la rueda de hámster, jugando al juego del estatus sin ver que no tiene fin, y luego tienes a ese 1% que entiende las reglas, se baja de la rueda y empieza a construir su propia libertad. La decisión de pasar a formar parte de ese 1% no requiere un gran salto, ¿sabes? Es una suma de pequeños pasos. Y el primero puede ser tan simple como hacer un clic. Suscribirse a este canal no es solo para ver más análisis como este, es una declaración de intenciones. Es decir, hasta aquí hemos llegado, empiezo a salir del sistema. Y cuando empiezas ese camino, cuando dejas de jugar al juego que te imponen y empiezas a jugar al tuyo, descubres algo que lo cambia absolutamente todo. Descubres que la verdadera riqueza, la de verdad, nunca consistió en tener más, sino en necesitar menos. Esa es la libertad definitiva. El auténtico lujo no es poder comprarlo todo, es no necesitar casi nada para sentirse libre y en paz. Y justo esa idea es el corazón de lo que exploramos aquí. Esto es Pobreza de Lujo.